Hello, bienvenido a un vídeo más de este canal de Mi Alemán MindDutch y por una petición traigo tablas sobre las declinaciones en alemán. En concreto traigo las tablas que son para empezar con el alemán. Normalmente cuando empezamos vemos que las declinaciones están por todas partes y casi todo se declina, hay tablas por todas partes. Pues bueno, aquí te presento las que yo me aprendí al principio y las que creo que son necesarias y te vendrá muy bien sabértelas para empezar con este idioma. Bueno, para empezar, la más clásica, los artículos definidos. Sí, te la tienes que saber entera y cuanto mejor te la sepas mejor, no que te suene, sino que la puedas escribir en cualquier momento en un papel o lo que sea. Y te vendrá muy bien para, sobre todo estos ejercicios que son de rellenar los huequitos y tal. Te recomiendo una cosa, que todas las tablas de declinaciones en general de artículos y no artículos, te las aprendas siempre en el mismo orden. Por ejemplo, yo me las aprendí de izquierda a derecha, de masculino singular, femenino singular, neutro singular y plural, y de arriba abajo nominativo, acusativo, dativo y genitivo. ¿Por qué te digo esto? Porque en alemán resulta que la gramática considera el caso 1 como nominativo, el caso 2 genitivo, el 3 dativo y el cuarto acusativo. ¿Y cómo se traduce esto? Pues que si tú buscas en internet, las tablas no siempre están en el mismo orden. Así que para que no te vuelvas loco, te las encuentres como te las encuentres, decide un orden para ti y apréndelas todas en el mismo orden. Te ahorrará muchísimo trabajo. Y bueno, lo dicho, esta tabla de artículos definidos te la tienes que saber. Te guste o no, te la tienes que saber y te vendrá muy bien sabértela. Siguiente, pronombres relativos. Esta tabla, si te das cuenta, es casi igual a la anterior. Tienes que recordar que los pronombres relativos son casi iguales a los artículos, solamente te vale con aprenderte lo rojo que está marcado. Y bueno, añadirte además que la palabra ver, que es quién para preguntas, se declina como el masculino singular. Para empezar con esto ya te vale. Y si te das cuenta te ahorras una tabla, solamente con saber las diferencias ya conoces las dos tablas. Los artículos indefinidos son estos. Y sí, te la tienes que saber entera, como los definidos, te guste o no, y te vendrá muy bien sabértelo. Bueno, aquí te añado que kein, que significa ningún, es para algunos tipos de negaciones de la oración, se declina en singular igual que esta tabla. Le añades una K y ya tienes kein. Con la excepción de que kein también tiene su plural, que es este. Entonces, si te lo quieres aprender un poquito separado, bien. Si te lo quieres pegar de alguna manera que te venga bien, también. Yo me lo aprendí así un poco separado y me vino muy bien. Y lo dicho, con saber una y saber las excepciones de la otra, ya tienes las dos en la cabeza. Los pronombres personales son estos, me los aprendí tal cual. Aquí te pongo las columnas de nominativo, acusativo y dativo, te las tienes que saber tal cual. También hay un genitivo, pero es que no se usa, así que no la pongo. Que sepas que existe, si alguna vez te la tienes que saber, apréndetela, pero yo no la uso y la verdad es que por eso no la pongo, porque es que me parece innecesario aprendérsela. Pero sí que te pongo en la cuarta columna la diferencia con los pronombres reflexivos. ¿Qué quiere decir? Que los pronombres personales y los reflexivos son prácticamente iguales. Las excepciones son las que te pongo en blanco. Es decir, los pronombres reflexivos para el acusativo y dativo de yo son mig y mir. Son iguales, las cosas que están con un fondo que no es blanco. Y las excepciones son para él, ella es, que es sig en reflexivo, ¿vale? Para acusativo y para dativo. Y para el plural y para el sí de usted también es sig, para acusativo y para dativo. Lo demás se mantiene igual. Bueno, hacete recordar que los reflexivos no tienen un nominativo, solamente tienen acusativo y dativo. Y son iguales a los personales. Con saberte la tabla, te vale. Siguiente, los adjetivos. Estas tablas me harían bastante más, pero merece mucho la pena aprendérselas. Hay que aprendérselas en tres bloques, ¿no? Los que van con lo que llaman artículo determinado, el der, die, das. Pueden ir con otras palabritas también. No te rayes, que sepas que esto pasa, pero apréndete la tabla con artículo determinado, der, die, das, y luego vas ampliando. Y la tabla es esta. Y sí, te la tienes que saber. Viene muy bien sabérsela entera, sobre todo para los ejercicios estos de rellenar, que al principio tienes que hacer un montón. Yo por lo menos los tuve que hacer. Viene muy bien sabérsela. Parece un tabarrazo al principio de decir, en serio me tengo que aprender todo esto, pero viene muy bien sabérselo, de verdad. La siguiente bloque que te tienes que aprender es cuando los adjetivos van detrás de un artículo indeterminado, el ein, eine y también de kein.
es esta tabla. Por supuesto, el plural valdrá para kein, no para ein, que es lo que implica, ¿no? Ein y todo esto es para los singulares y el kein tiene además su plural. Y sí, te la tienes que saber también. Tiene algunas diferencias con la anterior, pero es lo que hay. Y el tercer bloque de adjetivos que te tienes que saber es cuando los adjetivos van sin ningún artículo delante. Y es esta tabla. Y sí, te la tienes que saber. De verdad que es un tabarrazo, yo lo sé. Te preguntas por qué me tengo que aprender este tipo de palabras, bueno, es que no son ni palabras, son terminaciones sueltas, pero de verdad que viene muy bien. Y la última tabla que yo recomiendo aprender, por lo menos que suene de verdad, es la de las preposiciones. Y sí, son estas. Se distinguen en las que rigen acusativo, las que rigen dativo, las que pueden regir acusativo o dativo y las que rigen genitivo. La verdad es que es una locura si te das cuenta, así que te he subrayado las que yo creo que al principio sí que tendrías que saber de memoria, las que van con cada cosa. Y bueno, por lo menos el resto que te suenen, las de acusativo o dativo que te suenen bien también, que pueden ir con una o con otra, y ya está, con esto valdría. Con esto ya tienes para empezar bastante con el alemán. Si te aprendes bien estas tablas, pero bien de verdad, que las sepas tú mismo escribir en cualquier momento y en cualquier situación, te ahorrarás muchos problemas, porque luego a la larga lo que fastidia es que se olvidan. Pero viene muy bien al principio para los ejercicios estos que son de rellenar huecos. A mí me vino muy bien y noté que iba también adelantada en la clase al principio. Así que te recomiendo aprenderlas. Y cada vez que encuentres una palabra nueva que se declina, intenta ver cómo encaja en el resto de estas tablas también, porque muchas veces coinciden, con lo cual te ahorras también trabajo. Pero para empezar ya te digo que si te aprendes bien estas tablas vas a tener un adelanto considerable y te va a ayudar mucho. Luego cuando se te olvida, como me pasa a mí, es cuando fastidia. Pero de verdad que ayuda mucho a aprenderse estas tablas. Por mucho tabarazo que parezca la corta, a la larga lo agradeces. Y ya está, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te ayude y mucho ánimo con el alemán.